Espacio. En esta ocasión desde una ciudad mágica y en un entorno único, el Palacio de Benacazón en Toledo. Los saludos desde aquí para todos los que en cualquier parte del mundo nos estáis escuchando. La bienvenida para todos y que se sienta Toledo, que estamos aquí, que se sienta. Un placer estar de nuevo juntos, como habéis escuchado, con un montón de amigos aquí en este Palacio de Benacazón. Y hay que dar las gracias a unas cuantas personas que han estado organizando todo esto. En primer lugar a Laura Falcó, presidenta del grupo Prisma de Planeta, a José Guijarro, que lo tengo por aquí como coordinador, y además a la gente de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, José María San Román, el presidente, Rogelio Sánchez Molero, director general, y a todos nuestros compañeros técnicos que ahora nombraremos. Jorge Cuevas y Luis Barriales son los que esta noche van a hacer que este mágico sonido llegue hasta vosotros. Hay otro montón de gente que está en las redes sociales: Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Rosa Rodríguez está esta noche, como siempre, en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí esta noche. Abrimos redes sociales como siempre, El Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y espacioenblanco@rtv.es, nuestro email por si queréis comunicarnos desde... Y con esta música saludar a nuestra anfitriona Laura Falcó, presidenta de Prisma Publicaciones, la que liáis siempre. ¿Y qué lianta eres, qué? Laura, ¿qué lianta eres? Bueno, si entiendes por lianta intentar montar un congreso, pues sí. Sí, bueno, y eso que me estabas diciendo de hacer reunirnos, marcharnos a Becky. No, yo hace tiempo que con Loren lo hemos hecho más una vez, que me apetecía mucho hacer un viaje contigo como guía, junto con Loren, y un viaje de estos que organizamos. Entonces, pues mira, cuando me has comentado lo de Gobitepe, vamos, ya para qué quiero más, ¿no? O sea... ¿Sexto congreso que organizáis? Sexto congreso ya, este año en Toledo, una ciudad mágica donde las haya. ¿Por qué Toledo? Porque llevábamos muchos años en Madrid y nos apetecía un cambio y creímos que, bueno, lo que te digo, Toledo es un enclave único. Yo creo que si una ciudad es mágica y tiene ese halo también de misterio en sí, es Toledo, ¿no? Y además, bueno, nos apetecía pues eso, cambiar un poco el entorno y irnos a un sitio quizás más acogedor, más mágico en todos los sentidos. Pequeñito, pero lleno de gente que ha venido de diferentes partes de España. Enhorabuena. Efectivamente. Te veo luego al final para que nos cuentes alguna de las supuesto. historias, ¿vale? Os pido un aplauso para allá, para Laura Falcó, nuestra anfitriona. Y vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado y un montón de invitados especiales que han venido de diferentes partes para tratar de aclarar misterios. Ahí va lo que hemos pensado para ofreceros esta noche. Esta noche son muchos los enigmas que sobrevuelan nuestro horizonte. Estamos en Toledo, ciudad mágica, y en un palacio lleno de leyendas, y desde aquí queremos llevaros al descubrimiento de nuevos misterios. Comenzaremos con el mundo de los ovnis y las nuevas y sorprendentes revelaciones que se han dado a conocer. Seguiremos tratando de responder a esa pregunta de ¿qué hay más allá? Nuevas voces se sumarán al programa para dar respuestas a través de la transcomunicación acerca de esa posibilidad de... Decíamos a Laura, porque bueno, a mí, a Lidia y al equipo de eventos del Grupo Planeta, que hemos estado trabajando intensamente para que todo esto salga bien. Ya no hacemos más la pelota, nos vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención, que había desestimado porque parece que siempre es lo mismo, pero sin embargo parece que hay muchas sorpresas. Escucha lo que hemos preparado. A ver. Vamos con otro misterio, quizás el más extraño de los últimos tiempos. Nuestro próximo invitado nos da más datos. El Pentágono acaba de desclasificar un nuevo y espectacular avistamiento ovni protagonizado por un F-18 de la Fuerza Aérea
que salió en misión de interceptación ante la presencia de un ignoto artefacto. Este volaba 25.000 pies de altura y los 400 kilómetros por hora que estaba realizando el F-18 fueron insuficientes para poder dar caza al extraño artefacto. Curiosamente, las imágenes obtenidas a través de la cámara infrarroja del avión nos dejan un testimonio sobrecogedor de una presencia inquietante en nuestros cielos. El fenómeno OVNI sigue dando mucho que hablar. El misterio del siglo, como algunos lo llaman, sigue vivo y con muchas incógnitas por desvelar. Nuestro invitado tiene muchos datos para compartir con nosotros esta noche. Ahí estaba Josep. Hemos aprovechado para sacar parte de la información de ese canal de YouTube que tú tienes. Sí, youtuber. Es que me he convertido al youtuber. No me ves que si no rejuvenezco. Ya te veo ya. Pero siempre consigues sorprenderme. Y ese corte, que es un corte que se remonta a unos cuantos meses atrás, se corresponde precisamente con unos ovnis. Ahora les llaman vehículos aéreos anómalos. No me hables de Luis Elizondo ahora, que tenemos una segunda parte preparada. No te voy a hablar de Luis Elizondo. Se enfadan los oyentes cuando digo esto, pero bueno, ¿habéis escuchado bien la introducción? ¿Se escucha bien? Vale, perdón. Sí. Estuvieron acosando a la Sexta Flota norteamericana en el año 2004. Pero esos objetos que sabemos salían del mar y regresaban al mar porque existía una plataforma de unos 90 metros de diámetro detectada por esos mismos buques de la Sexta Flota norteamericana, volvieron a reaparecer en 2015, cuando ya el programa supuestamente estaba cancelado. ¿Sí? Luego hemos sabido que no es así, que el programa secreto continuó secretamente, a pesar de lo que el New York Times, el Washington Post, habían dicho, que se había cancelado en 2014. Falso. Continuó explorando esas posibilidades y, lo que es aún mejor, poniendo en marcha hasta 38 proyectos de investigación relacionados con las tecnologías que se derivan de esos avistamientos, que, como verás, son fascinantes. ¿Y por qué no nos enteramos de esto y lo ocultan tanto? Porque ni idea de toda esta serie de temas, nosotros que estamos metidos en el asunto, y supongo que el público en general no tiene ni idea. Realmente no es que se haya ocultado, realmente es que no se le ha concedido el valor que tiene. Mientras que en Estados Unidos esto ha sido un verdadero polvorín que ha supuesto, de un lado, reacciones de los escépticos de por qué se están gastando 22 millones de dólares de los contribuyentes en lo que consideran pseudociencias, a los científicos que han cambiado de patrón. Yo hace pocos días tenía ocasión de estar con Michio Kaku, el que ha tomado el testigo de la divulgación física que en su día tenía el difunto Stephen Hopkins, y él me confesaba que todo esto les ha desbordado, que el ejército, que la milicia admita la realidad de estos vídeos que han sido divulgados, que el New York Times y el Washington Post en su día divulgó. Para ellos supone una carga de prueba suficiente para saber cómo se mueven y saber que la forma en la que se mueven no es como lo harían los vehículos terrestres, qué velocidades adquieren, y saber que esas aceleraciones no están al alcance de los seres humanos. Y decía, ahora la carga de prueba, ahora quien tiene que demostrar que estos son drones, que son prototipos, no recae en los ufólogos, recae en quienes dicen que todo esto se puede explicar a través de todo esto. Y esto, y es una cosa que no he dicho esta tarde en mi conferencia, Estados Unidos hace 2 años puso en marcha un proyecto de drones supersónicos teledirigidos. Supersónicos, es decir, superan la velocidad del sonido, que fracasó porque había una alta siniestralidad en esos proyectos. Se sabe que China y Rusia
habían emprendido una línea similar de investigación. La idea es, tú lanzas una bomba hasta la estratosfera, está teledirigida con unas coordenadas determinadas y cuando cae está fuera del alcance de las defensas satelitales y va a un objetivo concreto. Si encima tienes un margen de maniobra porque en ese ejercicio orbital resulta que se te ha movido un poquito el objetivo, puedes jugar, ¿no? Eso es lo que buscaban. Rusia y China no ha dicho que pudieran conseguirlas. Estados Unidos ya sabemos que no. Se encuentra en una inferioridad tecnológica. Pero lo que dice Kaku es, demuéstrame que los rusos y los chinos son capaces de hacerlo, porque no van a venir a experimentar, no van a venir a provocar a Estados Unidos. Por lo tanto, la única posibilidad que acepto es que se trate de seres venidos de otros puntos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con José Guijarro esta noche, con nuestro primer invitado desde el Palacio de Benacazón, aquí en Toledo, programa especial. Antes de hablar de este personaje que ha vertido un montón de aparentemente informaciones secretas, el caso que más te ha llamado la atención de los últimos tiempos, creo que está implicado también el ejército de Chile. ¿Fuera de esto? Sí, fuera de esto, y luego hablamos de esas cosas raras que hay por ahí. No, es que hay bastantes acontecimientos que llaman la atención, pero seguramente, y ha pasado inadvertido para los españoles, hay un caso que tiene como escenario Brasil, que lleva consigo el despegue de hasta 5 cazas persiguiendo a ecos que están captando las defensas de Brasil y que cuando llegan tienen contacto visual, pasan a modo de combate y cuando están cerca del objetivo para disparar a esos ovnis ponen la directa y desaparecen, sin más. Es decir, la tecnología de esos aviones no puede dar caza. Esto son 5 horas de grabaciones, 5 horas de grabaciones, en los que se está escuchando a los pilotos ponerse en modo de combate y como no pueden alcanzar esos objetos, y donde posteriormente, hasta 10 años más tarde, un general de la defensa, tras la presión de los medios de comunicación, se ve forzado a admitir que aquellos ecos eran en realidad objetos no identificados y que estuvo en riesgo la defensa nacional de Brasil. Y esto me flipa. Miguel, tú has sido uno de los impulsores de que a lo mejor esta gente viene con una finalidad espiritual, pero lo que piensan todos los gobiernos, todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario, que vienen aquí enemigos de caza. Hay que apuntarlo. Nos están engañando mucho, ¿verdad? Yo lo apuntaba esta tarde. No me fío de nada de lo que está ocurriendo. Ojo, no estoy diciendo ni quitando valor a los sucesos que estamos viviendo, que considero que son históricos y que son precursores de un gran anuncio. Yo no me equivoqué y lo dije también en tu programa, que en mayo de este año habría un gran anuncio. Y en mayo se produjo el reconocimiento de este programa secreto, no del programa secreto del Pentágono, pero de las filmaciones relativas a este asunto. Y ahora me atrevo a decirte, todo esto se encamina a un gran acontecimiento que tiene que ver con la vida extraterrestre. Hace tiempo que venimos diciéndolo, ¿verdad? Sí, pero es que yo, y lo digo ahora, y no estoy todavía zumbao, esto va a ocurrir a finales de 2019, principios de 2020, se va a producir un anuncio importante en ese sentido, y que puede tener que ver con materiales que están siendo almacenados en Nevada, en naves específicamente diseñadas para el almacenaje de evidencias derivadas de la investigación de este programa secreto del Pentágono. Pero ojo, no solamente se trata de artefactos recogidos en Estados Unidos, han venido también a Europa a buscarlos. Ahora nos lo cuentas. Tomar nota. Hace mucho tiempo que llevamos diciendo que dentro de poco va a haber una prueba que no van a poder ocultar de que no estamos solos. A lo mejor se acerca el tiempo. Vamos con más datos que queremos que Josep nos dé de este misterio. El primer misterio que estamos analizando esta noche
en este programa especial desde Toledo. Hay muchas más revelaciones sobre el mundo de los ovnis que han pasado desapercibidas. Llegan de la mano de Luis Elizondo, director del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Escuchemos. Elizondo, que está promocionando un documental que protagoniza en History Channel, aseguró también que el gobierno posee fragmentos de ovnis estrellados. You think the U.S. government has debris from a UFO in its possession right now? Unfortunately, Tucker, I really have to be careful of my NDA. I really can't go into a lot of more detail than that. Okay. But simply put, yes. Debo de tener cuidado con mi contrato de confidencialidad, pero simplemente sí. Esta es la noticia que todos esperábamos. Y ojo, lo dice un tipo que hasta 2012 era el responsable del programa secreto del Pentágono para el estudio de los ovnis. Ahora hace falta preguntarnos, ¿de dónde proceden esos restos? John Elizondo dijo que sí, que el gobierno de los Estados Unidos tenía fragmentos de aeronaves que están en su poder. La declaración tuvo lugar el pasado 31 de mayo en el programa de Tucker Carlson de la Fox News, una cadena de televisión norteamericana. Es una noticia sensacional que, al menos en España, ha pasado desapercibida para los grandes medios. Noticias que pasan desapercibidas, nuevas incógnitas. ¿Qué está ocurriendo en el Pentágono? ¿De dónde proceden esos restos? Busquemos respuestas. Luis Elizondo no es un tipo cualquiera, ¿verdad? El que hacía estas declaraciones que le preguntaban en un programa de televisión. Mira, de verdad, y ocurrió el 31 de mayo, con lo cual acerté la predicción. Luis Elizondo es entrevistado en este show de televisión. Bueno, show, es un informativo realmente, de la Fox News, y le pregunta el presentador, por si alguien no controla el inglés, ¿puede usted decirme si existe evidencias o tienen ustedes artefactos en su poder? Y el otro hace, simplemente sí. Simplemente sí, ¿cómo que simplemente sí? Estamos hablando de naves de procedencia extraterrestre, porque no olvidemos que Luis Elizondo, que fue director del programa secreto del Pentágono desde sus inicios y reclutó a una serie de personas civiles para poner en marcha todos los procedimientos de investigación, durante ese tiempo se encargó de recoger ADN de testigos ovni, se encargó de recoger muestras de objetos, de artefactos procedentes, en este caso, de ovnis. Se encargó de tener además vídeos que de alguna manera correspondieran sus afirmaciones, documentos oficiales, y lo que es más increíble, después de esa entrevista, 31 de mayo, 7 días más tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es entrevistado en el mismo programa como reacción a sus declaraciones. ¿Y qué dice Trump? Dice, yo no creo en ovnis, pero si mis pilotos, que son los mejores del mundo, han dicho que han perseguido ovnis, será verdad. ¿Y lo del ADN? ¿Eso qué es? Te ha flipado, ¿eh? Me ha flipado mucho, sí. A mí me llamó mucho la atención. De hecho, estuve en contacto con Nick Pope, el responsable de la oficina británica. Estuvo en nuestro programa también hace tiempo. Porque tenía conocimiento por Stephen Bassett de este acontecimiento. Entonces yo le pregunté y me dijo, vinieron unos tipos que eran de la CIA, supuestamente a hacer unos análisis de sangre rutinarios para un estudio académico, y en realidad lo que estaban haciendo era trabajar para el proyecto, y esas muestras sanguíneas servían para recoger las muestras de ADN, no de cualquier testigo. Se trataba de 3 soldados
que habían protagonizado un encuentro en el bosque de Rendlesham, donde aterrizó uno de estos objetos, donde dejó una serie de signos en ese lugar de aterrizaje, signos que nadie sabe qué significan, pero que hay un mensaje. Quiero recordar que fue Douglas Baddock, el responsable del SETI, el que decía que si alguna vez recibíamos un contacto vía radio de los extraterrestres, tendríamos conciencia de que no eran de este mundo, pero no tendríamos ni idea de lo que nos decían. Parece interesante lo que está contando. ¿De dónde sacas esas informaciones? ¿Están ahí para todo el mundo y no nos damos cuenta? No, solamente hay que tocar los botones correctos y los emails correctos. Vale, luego quiero que me digas dirección de tu canal de YouTube. No, pensaba que era de correo. La mía la tienes, Miguel. Ya prefiero sacarlo directamente, así no tengo que andar buscándolo, lo saco de tu canal. Dime una cosa, ¿qué material tienen en esa base que decías? ¿Qué restos? ¿Otra vez la historia de los alienígenas que estrellaron en Roswell? No, Roswell pasó, es otra historia. Ahí tienen algo, yo lo desconozco sinceramente, sé que hay artefactos no de uno, sino de varios, y me consta que en estos momentos que estamos haciendo el espacio en blanco aquí en Toledo, Luis Elizondo está recolectando información en Chile. Concretamente, ya que hablábamos antes de metaloides, hay una experiencia en el sur de Chile de el señor Tabé, un minero que mientras estaba camino de su mina vio como un objeto chocaba literalmente contra parte de la montaña y dejó unos fragmentos que yo he tenido en mis manos, los he podido ver cuando estuve en Chile, brillantes, con una sensación extraña energética, pero esto es subjetivo, y me consta que ahora lo que toca es recolectar piedras. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque los análisis que ellos han realizado a los metaloides de casos recogidos en los Estados Unidos determinan que no son de nuestro sistema solar. Y antes me preguntaba alguien con mucha inteligencia, pero ¿cómo se determina que es un nuevo elemento? No, los elementos de la tabla periódica son los que son, y es verdad que se pueden encontrar nuevos elementos, pero son muy espurios, es decir, tienen una durabilidad muy corta y no tienen estabilidad para conseguirlos. Lo que se trata es de aleaciones muy particulares que la naturaleza no proporciona, por lo tanto son elaborados por alguien que no se elaboran aquí. ¿Por qué? Sabemos que no. Porque la gravedad, la densidad de esos elementos, o sea, de esas aleaciones, no se corresponde como si hubieran sido hechas en la Tierra. Es decir, material lunar no deja de ser material que podemos encontrar en la Tierra, pero tiene una particularidad, y es que ha sufrido una situación climática y de densidad y de etcétera, que es distinta. Y lo que suponen es que estos fragmentos que tienen, y además podéis ver las fotografías en su página web, lo que determinan es que no han sido creados, no por el hombre, sino en todo el sistema solar, de fuera del sistema solar. Y te quedas tan tranquilo. No, yo estoy flipando. Tengo muchas ganas de seguir investigando y de coger a Luis Elizondo, al que, por cierto, he llamado muchas veces, he escrito muchas veces y no me ha respondido ninguna. Pues espero traerlo en un congreso como este para que todo el mundo esté así disparando a preguntas, porque viva la paz. Pido un aplauso para Josep Guijarro, nuestro primer invitado. Forma de contacto contigo, Josep. Pues bueno, ya sabéis que estoy ahora en Prisma Publicaciones, hay una web que es espaciomisterio.com, y quienes quieren verme en el canal, pues tan fácil como poner en YouTube Josep Guijarro, canal oficial. Y dices que dentro de poquito, para antes del 2020, que queda nada. He dicho finales de 2019, principios de 2020, nuevas revelaciones. Lo celebraremos. Gracias, es un placer seguir contigo. Miguel. Gracias.
Radio Nacional de España se mueve contigo. Soy el ciudadano García y soy de pueblo. Por eso, esto me suena a pueblo. Dilo tú, Dani. Esto me suena a pueblo. Sábados y domingos a la 1 de la tarde. Mediodía en Canarias. Y recuerda, Entre dos luces, de martes a viernes a las 3 de la madrugada. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Programa especial, como decíamos antes, desde el Palacio de Benacazón, aquí en Toledo, con motivo del congreso que se ha celebrado por el Grupo Planeta, con diferentes invitados que llegan. Cambiamos de voz. Pedro Amorós, buenas noches. Muy buenas noches. Estás en todas también, ¿eh? Bueno, hay que estar donde hay que estar, y ya está. Sí, señor. Presidente del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, un montón de años haciendo investigaciones por ahí en casas, hemos pasado aventuras, hemos pasado miedo, nos hemos divertido. Por las noches. Se nos han puesto los pelos de punta, sí, ¿verdad? Es verdad, hemos pasado muchísimas aventuras con nuestro querido Pedro Fernández, con nuestros amigos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y bueno, pues de eso se trata, de pasar esas aventurillas curiosas que nos conducen un poco al conocimiento más interno del ser humano. Has estado hace poco en un pueblo mágico, que quiero que me cuentes algunas psicofonías que has sacado, y quiero volver a tocar el tema, aunque hemos hablado muchas veces contigo del asunto de la transcomunicación. Déjame que ponga una introducción y nos cuentas en qué se ha avanzado en esa supuesta comunicación con el más allá, ¿vale? Entonces he pedido un aplauso para él, un segundito, claro. Ahora sí, vamos ya con esa introducción que preparan nuestros compañeros. Años hablando de ello, llevamos mucho tiempo escuchando voces que a veces no tienen sentido, otras que dan miedo. ¿Qué se ha avanzado en la transcomunicación? ¿Se sabe algo o hay una mínima hipótesis que pueda probar que los del más allá se están comunicando con nosotros? La primera vez que nos conocimos, hace ya tantos y tantos años, me hiciste la misma pregunta. Claro, es que yo siempre pregunto lo mismo. Es muy incisivo. Y yo, pues, te dije que no tenemos pruebas. Todavía no tenemos pruebas. Pero... ¿Después de cuántas psicofonías tienes tú? ¿100.000? ¿200.000? ¿Cuántas tienes en casa? Bueno, pobre Bea y pobre familia. Es verdad. Yo tengo unas 77.000 fichas. Cada psicofonía, pues por ejemplo, el gran libro de las psicofonías, que es mi último libro, publicado también con el Grupo Planeta, con la editorial Luciérnaga, pues tiene 11 años de trabajo. Y realicé 5.000 experimentaciones controladas para sacar conclusiones y planteamientos hipotéticos. Te quiero decir con esto que, por mucho que digamos que en efecto no se puede aplicar ciencia a lo que no es ciencia, es verdad que avanzamos poco a poco, pero avanzamos. Tenemos determinado tipo de datos que nos acercan, nos apuntan a pensar que la posibilidad de la comunicación con el más allá podría estar bastante más cerca de lo que nos pensamos. La transcomunicación instrumental, como muy bien has definido, quizás sea esa puerta, quizás sea ese matiz, ese clic, ese interruptor que nos va a conducir directamente hasta ese punto. Los investigadores, porque sabes que hay experimentadores e investigadores, los experimentadores graban, obtienen, pero los investigadores intentamos crear aparatos, inducciones directas para intentar, valga la redundancia, crear ese teléfono con el más allá. Llevamos muchos años hablando de ello, Pedro, pero es sorprendente porque parece que cada vez que avanza la técnica, esas voces se cuelan en la técnica. Por ejemplo, cuando surgieron los contestadores automáticos en los teléfonos hace ya el siglo pasado, había un montón de gente, y a nosotros nos ha llegado algunas personas, que había fallecido el marido o la mujer y de repente había un mensaje grabado en el contestador. De repente surgen los teléfonos móviles y parece que está ocurriendo, los ordenadores, y está ocurriendo. Es como si trataran de aprovechar lo que hay ahí, las técnicas que vamos avanzando, evolucionando, para decir, no nos olvidéis, estamos aquí, o todo está siendo una locura
energías que no conocemos. Y ahora vamos a escuchar, atentos, se lo digo a nuestros oyentes y a los amigos que están aquí, algunos de los sonidos que ha conseguido nuestro invitado en Belchite, ese pueblo, no sé si mágico, legendario, maldito, no sé. Curioso. Ahora las vamos a escuchar, pero cuéntame, ¿por qué utilizan eso y por qué en cada avance de la técnica de repente aparecen esas voces? Yo creo y que aquí tenemos en Toledo, déjame que le recuerde, claro, Iñaki Carmona, que también es un experto en transcomunicación. Luego le daremos un toquecito para saludarle, que estamos en su tierra. ¿Pero por qué? Bueno, yo creo que es un poco de todo. Yo creo que es un poco de una cosa y otro poco de otra cosa. Es decir, hay inducción por parte de nuestra parte, se introducen estas voces en algunos medios que no conocemos por esas curiosas ondas hercianas que atraviesan prácticamente todo y que tienen mucha incidencia. Y ya en el año 1959 Fredrik Jürgenson de alguna manera pues se introdujo dentro de este mundo con un aparato grabador, con un UR por 4000L. Tú sabes que a mí me gusta mucho la técnica y eso me encanta, y también con un receptor de radio. Entonces abrió un poco ese canal. Abrió el canal a una nueva comprensión, a una nueva forma de verlo, con lo cual pienso que desde su lado, por decirlo así, se está intentando contactar con nosotros y nosotros estamos intentando contactar con ellos. Hemos avanzado en técnica, conseguimos depurar más lo que son las grabaciones psicofónicas, conseguimos depurarlo más, nos acercamos cada vez más a minimizar el error. Aún así hay muchos, ¿no? Ya. Brevemente, antes de que vayamos a la segunda parte, parece ser que el inventor del magnetofón, no recuerdo, Thomas Alva Edison, no lo hizo para comunicar, para grabar voces normales, sino para grabar voces de los muertos. Cuando Edison inventa el fonógrafo, él el primer invento fue un rudimentario registrador en tambores de cera y demás, ¿no? Él le hicieron una entrevista en los años 20, ya en un comité cientificista que había de aquella época, y estaba él con su pajarita bien puesto, iban y le dicen: ¿y usted qué opina, señor Edison, de todo esto y por qué? Él dijo una cosa bastante humilde, bastante sencilla, y es que si realmente la personalidad sobrevive a aquello de lo que nosotros llamamos muerte, si inventásemos un aparato lo suficientemente sensible como para detectarla, podríamos entrar en contacto con ese otro mundo. Y por eso montó esa historia que hizo. Esto fue lo que él creó, el magnetofón. Pedro Moros, en este programa especial que estamos haciendo, queremos que escuchéis unas cuantas psicofonías. ¿Estáis a gusto? Hace un poquito de calor, ¿verdad? ¿Quieres preguntar algo? Que nos lo pongan un poquito así en el aire acondicionado, si queréis. Y vamos con otra introducción que nos va a hablar de esas voces extrañas. Espero que no tengáis miedo. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Bueno, como ya hemos hablado mucho de teorías, ¿te parece que pasemos a escuchar esas psicofonías que tú has recogido? ¿Has estado hace poco tiempo? Sí. ¿Has estado durante varias? Yo he estado en muchísimas ocasiones. La primera vez fue para criticar las psicofonías de mi querido amigo Carlos Bogdanis, que lo tienes allí sentado, año 1986, Radio Heraldo. El primero que consiguió esas extrañas grabaciones. Cuando Carlos de alguna manera capta eso, los técnicos de la radio le ponen en antecedentes y aquello empieza a surgir de una forma curiosa. Cuando yo escucho esas psicofonías, Miguel, pasa lo que acabamos de hacer, una entradilla súper preciosa en el programa. Y bueno, pues encuentras que en efecto para hacer un programa de radio, pues a veces hay que recrear ese ambiente de guerra, ¿no? Pues esto mismo ocurrió con las psicofonías de Carlos. Alguna que otra televisión ya puso pues una recreación, y claro, la gente escuchó tanques, yo he tenido la oportunidad de analizar esas psicofonías porque Carlos me dio una copia del original. Y te puedo asegurar que esas psicofonías son totalmente auténticas. Sí. Pese a que yo dije tal en su día, bueno, esto ya lo he comentado muchas veces, y esas psicofonías son totalmente auténticas. Yo me fui en el año 99 con nuestros queridos amigos de la SEIP en La Rioja y toda la zona de Aragón.
y grabé un picado de un avión lanzando una bomba. ¿Lo tenemos ahí para escuchar? Lo tenemos. Vamos a escucharlo, año 1999. Ahí sí se escucha. Estamos viendo el acercar del piloto, el remonte para lanzar la bomba cuando un avión intenta evitar, ¿vale? Hace un repunte de vuelo. Esto me lo explicó a mí, yo no tengo ni idea. Me lo explicó un piloto y lanza la bomba, ¿no? Se escucha el de caer la bomba y todo, ¿no? Curioso de esto fue grabado a las 2 de la mañana, evidentemente, y el motor de explosión del avión, cuando lo sometes esto a una grabación bueno, a mí me estuvieron explicando que se trata de un motor de explosión de características tales cuales. Resulta que los motores se fabrican en mi tierra, en Alicante, se fabricaban, eran los aviones Mosca, si no recuerdo mal, que participaron precisamente en el bombardeo de Belchite, ¿no? Un año después fuiste también de nuevo allí, el año 2000, ¿y qué captaste? Pues allí fue con un equipo de Antena 3 Televisión y bueno, pues que trabajamos mucho con ellos y bueno, captamos 2 explosiones de 2 bombas caer. Atención, estamos escuchando psicofonías, ¿vale? Entonces hay que saber que no son grabaciones normales, son grabaciones que, bueno, ahora veremos el porqué. Pero aparecen 2 bombas cayendo. Vamos a escucharlas. Bueno, aquí hay que echar un poquito. ¿Lo escucháis vosotros por ahí? Hay que echarle un poquito de imaginación. Es suave. Es una bomba son suave. Mínimas. Una bomba suave, ¿no? Quién sabe. Son psicofonías verdaderamente, como tú sabes, que se llaman de investigación, ¿vale? Pero yo he considerado exponerlas porque, pese a que se escuchen flojito, nos dan pauta. Y nos dan pauta para la reflexión que podemos incluso llegar a hacer de este lugar hoy. Vale, luego intentamos hacerlo. Una tercera, esta es curiosa, ¿verdad? Sí, esta se obtuvo en un lugar, Miguel, y esta la obtuve hace unos meses, en un lugar donde murió una niña me parece que eran 7 años, una pequeñita que se le cayó una sandalia, fue a por ella y un francotirador disparó sin darse cuenta de que iba a mover, era así, Carlos, ¿verdad? Que iba a mover la cabeza y le pegó un tiro en la cabeza y la mató. ¿Y qué se escucha? Lo curioso de esto es que cuando yo estaba contando esto en el lugar donde está la cruz marcada, que estaba grabando la psicofonía, estaba allí, era la tía abuela, o iba a ser la tía abuela de una de las personas que estaban allí. Y se escucha. Según las interpretaciones de algunos compañeros, la vieja, ella pasea libre. Sin embargo, otros compañeros escuchan, la hija, ella pasea libre. Vamos a escuchar a ver qué podemos. Yo entiendo libre, lo demás está un poquito difícil de... Sí, hay que decir que son psicofonías complejas de escuchar, ¿vale? Pero creo que en el Espacio en Blanco hemos puesto durante muchísimos años muchas veces muchas psicofonías clase 10 y la gente a mí me ha llegado a decir, Pedro, y no hay otras que, porque las psicofonías no todas se escuchan bien. Efectivamente, hay de todo. Estas no es que sean clase 10, es decir, clase A total. Estos son psicofonías que los investigadores tenemos muy en cuenta para sacar conclusiones y por eso yo pido a todos los oyentes que estén ahí atentos, que sepan cómo entra, cómo se detona la psicofonía. Vale. Hay otras buenas, como las que vas a oír. Nos quedan 3 para escuchar. Sí. La siguiente dice rendiros. La siguiente, claro, rendiros, así de claro. Lo escuchamos. Bueno,
Pues yo no acabo de escuchar. Entender, ya sé que hoy estás muy crítico conmigo, Sí. se ve que no te he dado besos No me has dado suficiente, sí. pero bueno. La interpretación que hemos dado, esto no es una interpretación mía. Muchas veces yo lo que hago es intentar guiar a otros compañeros de la SEIP, por ejemplo, otros colegas, para ver qué estadística se escucha, ¿no? Es complejo esto de la interpretación, complejo. Yo cada día me sorprendo más, sobre todo porque cuando emites alguna psicofonía por ahí, te das cuenta de la diversidad de opiniones que hay, a no ser que sean clase A, que se escuche claramente. Efectivamente. Vamos rápido con dos que nos faltan. Esta otra es una psicofonía por absorción, en la que explicaremos algún día, y si me lo permites, hablaremos de lo que es la transformación energético-sonora, que es una de las hipótesis que yo tengo. Te mostraré algunas psicofonías que absorben ese sonido, que se transforman, que se modulan, que crean lo que es la base del sonido. Y aparece una grabación que parece decir, insisto que hoy no es el día de las buenas grabaciones, pero ahí está: matar al moro en el campo. Tiene tela la frase, pero bueno, así es lo que yo escucho: matar al moro en el campo. Vamos a escucharlo, a ver si lo entendemos. Esta, bueno, yo la he entendido un poco más. Vale, gracias, la última. Miguel. Ya te has ganado 2 o 3 besos más, que te los voy a dar de todos modos, ¿eh? Seguro. La última es clara, esta creo que se escuchará bien. El cabo. Preguntábamos, ¿quién está muerto? ¿Vale? Y aparece una voz que dice, el cabo. Vamos a verlo. ¿Quién está muerto? ¿Quién está muerto? ¿Quién está muerto? Bueno, esto también es difícil. Bueno, Miguel, me lo estás poniendo hoy complicado, pero bueno. Difícil. Sí. Cuéntame, 2 minutos nos quedan para terminar esta primera parte del programa. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que pasa? Rápidamente, ¿qué pasa en ese pueblo, en Belchite? Belchite es algo especial, no sé qué pasa aquí. Hace relativamente muy poquito, tuve una visita allí, estuve experimentando y tuve la oportunidad de grabar una psicofonía que quizá a lo mejor la ponemos en otro momento, que yo de verdad, no sé. Esta sí que es clase A 10+++, ya sabes. La semana que viene igual la ponemos. ¿Y qué dice esa psicofonía? Es una explosión. Una explosión. Una mano lanzando una bomba, así de claro. ¿Y por qué es tan especial? Rompe la física. Rompe primero por la claridad, como fue obtenida y con el control que fue obtenido, y porque rompe nuestra física conceptual. En Belchite está pasando algo. En Belchite se está empezando a producir una ruptura espacio-dimensional. No sabemos bien de dónde salen estas voces. Sabes que hace un rato me has preguntado, Pedro, ¿y es que de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Son los muertos los que nos hablan? No lo sé, Miguel, no lo sé. Ellos se identifican como muertos. Tengo 1000 psicofonías que te pueden hablar así. Pero otras parecen atravesar una puerta desde ese sitio donde estén hasta nuestra dimensión. Parece como si se encontrasen en otro tiempo, en otra posición, en otra dimensión. Belchite nos despierta este sitio, algo que conecta con nuestro mundo, quizá desde un punto dimensional, quizá. Es un planteamiento. ¿Te puedes creer que yo no he estado en Belchite? He pasado 2 veces por ahí y nunca he podido ir. Tenemos que ir a verlo, ¿vale? Cuando quieras. Pedro, ¿nunca te ha dado miedo, ya terminando, nunca te ha dado miedo estar grabando eso? Hemos pasado miedo en algunos lugares. ¿Tú sabes dónde he pasado miedo yo? ¿Dónde? En Belmez. En Belmez. Bueno, yo también. Belmez, indudablemente. Dentro de poquito vamos a estar ahí también en Belmez, haremos un programa especial. Yo también he pasado miedo en Belmez. Yo te digo una cosa, tú no sé si recuerdas una noche, os lo digo como... Breve, que nos vamos, que están esperando, llegan los Reyes Godos y más gente y van a atropellar esto. Una noche pasamos mucho miedo. Estábamos Miguel y yo durmiendo en una cama, Pedro Fernández y Luis Mariano durmiendo en el suelo en un colchón. Es que hay índice de edades, ya se sabe. Y bueno, por la noche empezaron a bajar por una escalera cosas invisibles. Yo os lo digo,
que aquello pasamos mucho bien. ¿Forma de contacto contigo? Pues bueno, pueden verme en este canal de YouTube que estamos potenciando ahora un poco, donde estoy haciendo un curso de psicofonías. Lo digo porque hay mucha gente que pregunta, Aventura del Misterio, es bastante sencillo. Hombre, si ponen Pedro Amoroso y buscan, les va a salir. Pero Aventura del Misterio. Ya sabes que el misterio es una aventura. Claro. Pido un aplauso para él. Gracias, Pedro. Gracias. Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias, los servicios informativos, la actualidad, pero enseguida regresamos. Tenemos todavía mucho para contaros desde este Palacio de Benacazón en Toledo. Llegan los Reyes Godos con Daniel Gómez y luego alguien que está buscando tesoros, Juan Manuel Rojas, un personaje que ya estuvo en el programa, pero ya veréis con un montón de sorpresas. Este es el Espacio en Blanco, solo en Radio Nacional, con un montón de asuntos todavía para contaros, así que no os vayáis que enseguida regresamos. ¿Os está gustando? Sí. Ahora no tendréis calor, ¿no? Que ahora está el aire acondicionado. Enseguida volvemos. Volvemos después de la información. Es de nuevo el tiempo de los enigmas y los misterios. Aquí en el Espacio en Blanco, solo en Radio Nacional, desde el Palacio de Benacazón, programa especial desde Toledo. Bienvenidos de nuevo a todos los que estáis conectados con nosotros en Radio 1, Radio 5, escuchándolo en directo, a todos los que descargáis el podcast. Dicen que más de 2 millones de personas en todo el planeta y a esos 106 países en el mundo donde hay gente conectada. Sabemos que en Ecuador hay gente, en México ahora, en montones de lugares. Saludos desde España, un placer estar conectados en el Espacio en Blanco. Redes sociales abiertas y listas para vuestra comunicación y seguimos con más temas y nuevos invitados que llegan al programa. Y antes de presentaros esa nueva introducción, saludar a nuestro nuevo invitado, Daniel Gómez Aragonés. Buenas noches. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, emocionado, extasiado. ¿Sigo? No hace falta. Decías que habías cumplido dos ilusiones tuyas, estar... Sí, total, te lo comentaba y lo podemos decir aquí ante todo el público. 2 metas profesionales, podríamos decir. Profesionales y personales emocionales. Que era estar en la Escobla de la Brújula con Jesús Callejo y todo su equipo. Nuestro compañero. Y por supuesto, estar en Espacio en Blanco con don Miguel y todo su equipo, que además yo muchísimos años, incluso cuando estabais en otra emisora ya desaparecida, se puede decir M80, y la verdad que desde la entradilla especial del túnel, la luz, yo quería estar en el túnel y ver la luz. ¿Y la has visto? Por supuesto. Vale. Fijaros el pelo que lleva y la barba que tiene. ¿Eres miembro de Otto? ¿Eres también historiador? Eso es, historiador, escritor y miembro de la Orden del Toledo Oculto, Paseos Toledo Mágico, con los hermanos Julio César Pantoja y Gonzalo Rodríguez, descubriendo ese Otto Toledo. Y estuviste con nosotros hablando de un libro sobre bárbaros en Hispania, otros bárbaros, suevos, vándalos y alanos, el año pasado, en junio del 18, y fue para mí, como te digo, un programa muy, muy, muy especial. Vale, pues te hemos traído para que nos cuentes cosas acerca de este lugar tan especial que estamos. Yo falté ese día a la escuela cuando estaban con esta lección, pero quiero que nos la des ahora, después de esa introducción. Estamos en Toledo, la gran capital del reino. Quienes la formaron fueron los visigodos. En el siglo VI, la península se halla dividida en diversos ámbitos políticos y territoriales, pero los visigodos acabarán imponiéndose. Atanagildo es el primer rey que usa cetro, manto y corona. Su decisión más importante es la de establecer definitivamente la capital del reino visigodo en Toledo. Toledo, la gran capital. Conozcamos algo más de esta parte de la historia. Daniel, ¿qué hace que Toledo... Te digo, yo falté ese día
cuando daban esta parte de la clase de historia, que hace que Toledo se convierta en la capital del imperio de los visigodos, que habían vencido o estaban a punto de vencer a los romanos y que parece ser que trajeron aquí algunos tesoros, luego hablaremos de ellos. La verdad es que a ciencia cierta no hay una cuestión, un término que nos certifique el porqué. Realmente yo creo que obedece a distintas cuestiones. Una de ellas es la ubicación geográfica que tiene Toledo. Centro de España, en el centro de la península ibérica. Luego, aparte, era una ciudad que más o menos había aguantado bien lo que es la crisis del Bajo Imperio Romano, y era una ciudad que no tenía una potente y fuerte aristocracia romana que pudiera ejercer como rival, como podía suceder en otras ciudades como Tarraco, Tarragona, Embrita Augusta, Mérida. Y luego, aparte, yo creo que Toledo debería tener algo especial, algo que les llamase poderosamente la atención. Y yo es algo como qué, ¿puedes decir? Yo creo que la tradición mágica de Toledo, esto entre comillas, por supuesto, arranca con los godos, arranca con la presencia visigoda en Toledo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué se habla tanto del Toledo mágico? ¿Por qué tantas leyendas? ¿Por qué tantas rutas? ¿Por qué se hace un congreso en Toledo? No es una cuestión baladí, no es casual que hoy estemos todos aquí. Realmente esa magia en Toledo arranca porque fue la gran capital del reino visigodo. Sí. Si Toledo no hubiese sido la gran capital del reino visigodo, yo creo que toda esa trascendencia histórica que ha tenido, especialmente muy fuerte con la llegada de los musulmanes, con la invasión 711, etcétera, no hubiese sido igual. No se hubiese generado todos los mitos de la cueva de Hércules, la mesa del rey Salomón, etcétera, etcétera. Yo creo que eso le da un currículum, en comparación con otras ciudades españolas, que le hace estar por encima. ¿Qué rey hace que este lugar sea el centro o la capital del imperio? Bueno, pues como bien se ha comentado en la fantástica introducción, es Atanagildo. Algunos autores piensan que pudo ser incluso Teudis, pero yo creo que Toledo alcanza ese carácter de ciudad regia, de sede regia, de urbs regia, con un rey que, bajo mi punto de vista, y lo digo siempre, debería tener una estatua en cada una de las ciudades de España, y es Leovigildo. Curiosamente, en Toledo, en lo que sería su ciudad, no la tiene en Madrid, en los jardines del Palacio de Oriente. Seguro que si habéis paseado alguna vez por allí hay un montón de estatuas, hay varios reyes godos y uno de ellos es Leovigildo. Leovigildo tiene un proyecto político muy claro, quiere hacer un gran reino, y un reino propio, por decirlo de alguna manera. Y estudiando la época visigoda, lo que se detecta muchas veces es una búsqueda como una ansia de unidad a todos los niveles. Unidad geográfica, lo que es toda la península ibérica, lo que es unidad cultural, esa fusión del mundo germánico visigodo con el mundo hispano-romano, y también unidad religiosa. Los visigodos, cuando llegan a Hispania, son cristianos, pero son arrianos. ¿De acuerdo? Si quieres comentemos un poquito lo que es el arrianismo. Un arriano, digamos que el tema de la Santísima Trinidad no creía en ella. No le cuadra. Realmente la Santísima Trinidad no la puedes explicar, es una cuestión de fe. O crees o no crees. Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo nivel, no. De hecho, un arriano se consideraba un auténtico católico. Veía en el catolicismo una especie como de paganismo, de politeísmo. Leovigildo intenta que el reino sea arriano, pero claro, es muy difícil que tantos hispano-romanos como había se convirtiesen en el arrianismo. ¿Quién es el que sí consigue ese cambio, esa unidad religiosa? Su hijo, Recaredo. Es el que en el tercer concilio de Toledo, año 589, podemos decir, independientemente de las creencias que tengamos cada uno, que desde ese momento España ya es católica. Todo lo que sucede posteriormente al año 589, vinculado con la religión en Hispania, su punto de origen es este tercer concilio de Toledo. Se hace aquí, en Toledo, claro. Efectivamente. Para los romanos y para mucha, incluso cuando hablabas de ello, pueblos bárbaros del norte, y al parecer no eran tan bárbaros los visigodos, ¿no? No, realmente el concepto bárbaro lo pone el mundo romano. Uno es bárbaro porque está fuera de lo que es la geografía y la cultura grecolatina, a nivel cultural, incluso a nivel de estética, etcétera. Pero realmente los godos eran, se puede decir, el pueblo más romanizado. Es un pueblo donde el nivel cultural que se alcanza en Hispania en el siglo VII es impresionante, realmente. Estamos acostumbrados, sobre todo en los libros de texto, a ver época romana, un poquito de los godos, un listado de reyes que se mataban entre ellos, y luego el mundo musulmán, reconquista, etcétera. Se pasa muy por encima de... Eso es un craso error, es algo que poco a poco vamos superando, vamos consiguiendo con distintos trabajos, con cuestiones que pueden escuchar como hoy con el espacio en blanco.
Y es ni más ni menos que en esa época, aquí en Hispania, tuvimos al auténtico faro intelectual de Occidente, ¿sí? Que es ni más ni menos que San Isidoro de Sevilla. Si estamos en la Plaza de Colón de Madrid y vamos a la Biblioteca Nacional, hay una estatua suya, junto a la de Alfonso X. Este personaje, en el principio del siglo VII, escribió algo que podemos definir como una Encarta, una Larousse, una Wikipedia, entre comillas, una enciclopedia. Son las etimologías, donde se recogía el conocimiento, el origen de todas las palabras. Es espectacular. Claro, muchas veces con un nivel de concepción un poco científico, pero por ejemplo, algo que sé que te va a gustar, San Isidoro en las etimologías hace todo un listado de los tipos de magos que existían. Sí. Ni más ni menos. Augures, nigromantes, auríspides, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de ellos sin ningún problema, porque hay que clasificarlo, porque evidentemente un religioso tiene que conocer eso para, por supuesto, luchar contra ello. En algún lugar, creo, en tu libro también hablabas de cómo iban vestidos. ¿Llevaban la pinta que tú llevas? Barba larga y pelo largo. ¿Has visto qué pinta tiene? No se pedía un aplauso para él, pero se lo vamos ahora. Muchas gracias. Realmente una de las características de los pueblos bárbaros, en este caso de los godos, de los visigodos, es el tema del pelo largo y de la barba. Me repito, pero digo, no es una cuestión baladí tampoco, no es casual. El peor castigo que tú, Miguel, imagínate, eres un visigodo en Toledo del año 600. Raparte el pelo, ¿no? Efectivamente, lo que se llamaba la decalvatio. Es lo peor que te podía pasar. Si tú te imaginas que te rebelabas contra el rey, Leovigildo, Recaredo, Sisebuto, Suintila, Bamba, por rebelarte te podían cortar la mano derecha, que es la mano de la espada, pero también te iban a rasurar la barba y el pelo largo. Porque quitarte el pelo largo significa que pierdes un concepto de virilidad. La fuerza. Efectivamente. Yo debo tener poca, ¿eh? Y que además te inhabilitaba para cualquier alto cargo administrativo, civil o militar. Fíjate la importancia que tiene. Y conocemos varios casos de personajes que se rebelan en época visigoda contra el rey de turno y lo que se le hace es adiós el pelo, decalvatio total. Eso es muy, muy, muy simbólico. Ya. ¿Cómo vivían aquí? ¿Y cuánto tiempo estuvieron viviendo esos reyes visigodos? Vamos a ver, lo que es el reino visigodo de Toledo abarca más o menos desde mediados del siglo VI hasta el año 711, que es cuando comienza la invasión islámica, lo que se llama mitológicamente en Romación Popular la pérdida de España. 200 años más o menos. Más o menos. Pero no hay que considerar que el reino visigodo desaparece con la invasión musulmana. Desaparece a nivel estructural, a nivel político. Pero renace. ¿Y dónde renace? En Asturias. ¿Sí? En Asturias. Si nos ponemos en el ámbito de la tradición, en el ámbito de la mitología, se puede considerar que el reino visigodo de Toledo desaparece por una profanación. Don Rodrigo entra a la cueva de Hércules, etcétera, etcétera. Eso provoca la llegada de los musulmanes. Vale. Todo esto se provoca, insisto, por una violación dentro de una cueva toledana. ¿Una violación? ¿Qué significa? Sí, porque Don Rodrigo significa que Don Rodrigo no podía entrar dentro de lo que se llama el famoso Palacio de los Cerrojos, etcétera, etcétera, la cueva de Hércules y demás. Tenía que poner un candado como habían hecho todos los reyes godos. Por supuesto, nos vemos en el ámbito de la leyenda. Don Rodrigo no, quiere entrar y quiere buscar tesoros. A ver si está allí la mesa de rey Salomón o a ver qué se encuentra. Y lo que encuentra, muy grosso modo, es un cofre donde aparecen jinetes que vestían a la manera musulmana, etcétera. Y muy poquito tiempo después, batalla de Guadalete y derrota del ejército visigodo por culpa de los musulmanes. Pues esa pérdida de España, acaecida por la profanación de esa cueva toledana, comienza a recuperarse por otro visigodo en otra cueva, Asturias, Don Pelayo, Cova Dominica. Los círculos en la vida siempre hay que cerrarlos. Y en este caso sucede con Don Rodrigo y con Don Pelayo. Ya. ¿Cómo era el reino? Estamos casi terminando porque vamos a ir a buscar tesoros también ahora. ¿Hasta dónde alcanzaba el imperio visigodo? A ver, el reino visigodo en su momento de máxima expansión es a partir del año 625. Con el rey Suintila se consigue por primera vez la unificación de la península ibérica. Ocupaba todo lo que es la península ibérica, es decir, España, Portugal, y un trocito del sur de Francia, lo que es Narbona, Nimes, etc. Hay que entender que el reino visigodo de Toledo es el germen de la actual España. España no surge en el siglo XIX con la invasión, la lucha contra la invasión napoleónica, no surge en el siglo XV con los reyes católicos, no, para nada. España, su raíz, su esencia, su identidad se configura en esta época.
no es una creación posterior. Porque, de hecho, todos los reinos que participan en la Reconquista, desde Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y los condados catalanes, todos se sienten legítimos herederos del reino visigodo. Y ojo, ellos, es cierto, me pueden decir, no, oye, Dani, ellos no hablan de Reconquista, don Pelayo no habla de Reconquista. No, hablan de una cuestión más importante, que ejemplifica que este reino visigodo era sagrado. Hablan de restauración. Hay que restaurar lo que se ha perdido. Hablabas de algo sagrado. Tenían un concepto muy diferente de cómo podían tener los romanos, ¿no? La vida era algo más mágico, más sagrado, más especial, más para venerar. Sobre todo lo que sucede es que es un momento donde el cristianismo y el catolicismo están muy presente en la vida. Fíjate que las dos piezas más importantes del tesoro visigodo, el tesoro visigodo seguramente sea, y eso Juanma, el siguiente invitado lo puede decir mucho mejor que yo, era el más importante de todas las monarquías germánicas. Las dos piezas más importantes eran, desde un punto de vista material económico, la mesa del rey Salomón. Y desde el punto de vista espiritual, religioso, era una cruz procesional que en el crucero llevaba un lignum crucis. Un trocito de la Vera Cruz, un trocito que el Papa Gregorio Magno donó a Recaredo cuando se convierte al catolicismo. Y ojo, y esto no lo dice un amigo de Miguel Blanco, fric, con pelos largos, barbas y tatuajes. Lo dice ni más ni menos que don Luis Agustín García Moreno, la persona que más sabe a nivel mundial de visigodos. Ya es nada. Para terminar, ¿trajeron tesoros? ¿Trajeron algo de cuando cayó Jerusalén y Roma? ¿Se trajeron cosas para acá, para Toledo? Efectivamente, es casi el kit de la cuestión, podríamos decir. De esos tesoros, lo más destacado es la mesa de rey Salomón. Brevemente, cuando los romanos atacan Jerusalén, saquean Jerusalén con el emperador Tito, se trae una gran cantidad de tesoros del templo, esos tesoros quedan en Roma. Entre ellos, mesa de Salomón. Efectivamente, la menorá, el candelabro de 7 brazos judío, etcétera. Esto se ve muy representado en el arco triunfal de Tito en Roma. Esos tesoros, o gran parte de ellos, estuvieron en Roma hasta el año 410. ¿Qué pasa en el 410? Que Alarico, el primer rey de la lista de reyes godos, que seguro que los más mayores les sonará, saquea Roma y se lleva todos esos tesoros. Esos tesoros pasan a Francia, a lo que sería hoy en día Francia, con el reino visigodo de Tolosa, y luego pasan a Toledo. Yo muchas veces comento a la gente en las rutas y demás, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que el tema de la mesa de rey Salomón, la presencia de la mesa de rey Salomón en Toledo, es leyenda, es algo que, pues, una leyenda más que tenemos en Toledo, muchas que tenemos, o realmente es historia? ¿Es algo simplemente que contamos nosotros, que se puede hablar en la radio, en algún documental, o es 100% historia? Pues bien, y esto yo lo he dicho en otras entrevistas y ha salido en periódicos, la presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo es 100% historia. 100% historia. No hay margen de duda. La mesa del rey Salomón, o lo que se cree que puede ser la mesa del rey Salomón, estuvo aquí. A lo mejor aquí a tu lado. Vinieron a buscar la Nerve, gente de la SS. Se ha hablado muchísimo de ello. Otro buen amigo, Iñaki Carmona, sabe también muchísimo de estas cuestiones. ¿Dónde puede estar la mesa de rey Salomón? Era la última pregunta, o la siguiente que te iba a hacer y casi ¿Dónde está? Pues, como te digo, hay muchas teorías y yo creo que eso forma parte de su encanto, que es el encanto de Toledo. Puede estar en alguna cueva toledana, pero ojo, puede estar también en Santa María de Melque. Ojo, puede estar en Jaén. Ojo, puede estar en Talavera de Reina. Ojo, puede estar en Mérida. Puede estar en Alcalá de Henares, en Asturias, en Damasco. No me estás diciendo nada entonces. Espera, porque hay leyendas que referencian allí la presencia. Yo creo que la mesa de Salomón está en dos lugares. A nivel material, seguramente esté en Damasco. A nivel espiritual, en Toledo. Daniel Gómez Aragonés, miembro del grupo de Otto, la Orden Otto, historiador y un gran, sabe mucho de sus visigodos. Muchas gracias por haber estado en el programa. ¿Forma de contacto contigo, con vosotros? Pues conmigo a nivel personal el Facebook, incluso a nivel profesional, Daniel Gómez Aragonés, o en el Facebook de Paseos Toledo Mágico, página web paseostoledomágico.es, Instagram, etcétera. Un placer estar contigo. ¿No te cortas ni siquiera las puntas del pelo tan largo? De vez en cuando me corto un poquito, pero es que tengo miedo que la de Calvatio me presiona. Quiero ser un auténtico visigodo. Pido un aplauso para él y gracias por haber estado en el programa. Un placer. Un honor. Gracias. Así suenan las playas de Hawái, escuchando Espacio en Blanco. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, a la búsqueda de los lugares donde habita el misterio, abriendo las puertas del más allá. En Radio Nacional de España.
Seguimos adelante en este programa especial desde Toledo, desde el Palacio de Benacazón. Un nuevo invitado nos llega al programa, Juan Manuel Rojas. Os pido un aplauso para él y ya veréis qué personaje. Arqueólogo, ¿eres el director de Guadamur? No, bueno, Guadamur tiene una alcaldesa. De la zona arqueológica. Guarrazar, el yacimiento arqueológico de Guarrazar. Guarrazar, vale, lo decía mal. Nos sorprendió hace poco tiempo, estuvo en el programa contando historias, estuvimos en el yacimiento y lo cuenta con una pasión y con unas ganas, y tenía ganas de que estuvieras en el programa. Déjame que pongamos una pequeña introducción y me cuentas qué está pasando por ahí, ¿vale? Muy bien. Nos vamos a la búsqueda de tesoros con este nuevo invitado que llega. Seguimos viaje por estas tierras de leyendas. Nos encaminamos ahora hacia Guadamur. A tan solo 13 kilómetros de la ciudad imperial de Toledo se encuentra la noble villa de Guadamur. Su imponente castillo del siglo XV nos vigila desde lo alto y se deja ver desde varios kilómetros de distancia. Salimos de Guadamur. Queremos detener nuestros pasos en este yacimiento, un lugar que guarda muchas sorpresas. Nos la revela nuestro próximo invitado. Guarrazar, confundía el nombre. ¿Lo conocéis? El yacimiento. Aprovechando que estáis aquí, si podéis ir a verlo, porque se encontró el tesoro más importante del mundo de los visigodos. Vale, visigodos y de la Edad Media. En general, en la Edad Media, desde la Edad Media no se ha encontrado nunca un tesoro de estas características. Tengo que recordar, para que quien no lo sepa, que eran 23 coronas votivas, es decir, exvotos, que se presentaron, se llevaron a una basílica que estamos descubriendo ahí. Es una de las cosas importantes de este yacimiento. Había cálices, había una cruz procesional, la que mencionaba antes Daniel, posiblemente con un Lignum Crucis, y otros elementos y tal que hacen ese conjunto, vamos, valiosísimo y bueno, unas características, gran parte, 2/3 partes se perdieron, pero bueno, todavía tenemos la oportunidad de disfrutar de ellas. Buena parte de ello está en el Museo Arqueológico Nacional y todavía se conserva algo de una venta que se hizo en su momento, en aquella época, en 1858, que es cuando se descubre. Se vendió a Francia, todavía está una parte, 3 coronas y algunos objetos sueltos están todavía allí en una vitrina en el Museo de Cluny. Se descubrió, contaba la historia este verano de una manera casual, ¿no? Iban por ahí caminando y de repente alguien fue, no sé, a hacer pipí o algo así. ¿Fue? Sí, venían de Toledo, una familia, y yo digo muchas veces que igual que la parada que se hace en unas gasolineras, pues a decir, oye, vamos a parar en la próxima gasolinera y tal. Bueno, pues aquí venían por el camino con el burro, un matrimonio con su hija, y llegó un momento en el que dije, bueno, mira, todavía nos quedan 2,5 kilómetros para llegar a casa, vamos a parar aquí en la fuente. Era a finales de agosto, bueno, hacía calor, pues pararon en la fuente a beber un poco, etcétera, y se apartaron la madre y la hija, pues detrás de un pretil, pasaron a una huerta y allí en un rincón pues encontraron una losa que se había quedado semidescubierta con un reguero de agua que se había abierto por una tormenta importante que había habido un par de días antes, y bueno, les llamó la atención, la movieron, vieron ya el oro y ahí empieza ya toda la historia. Qué increíble eso, ¿no? Increíble, vamos a ver, todo el mundo piensa siempre, ¡ay, me encontraron un tesoro y tal! Bueno, pues esas cosas a veces suceden, a veces pasan, ¿verdad? O han sucedido, y este es uno de los casos. Y han pasado aquí cerca y poca gente lo conoce, es el tesoro más importante y no le damos importancia. Si lo tuvieran, lo decíamos siempre los americanos, esto sería la de Dios. Bueno, vamos a ver, si vais al Museo Arqueológico Nacional vais a ver lo impresionante que es ver esas coronas, es oro y piedras preciosas, de esas coronas que realmente lo que están coronando es una cruz, que eso lo tengo que decir y tal. Estamos hablando de simbolismo, las coronas están cargadas de simbolismo, es decir, y son coronas que han llevado los reyes, que se iban pasando. No, esos no. Están coronando a la cruz, están coronando al Rey de Reyes, un símbolo. Están coronando a Cristo Rey. Si vemos todas esas coronas, como decía, las vemos ahí allí en la vitrina, bueno, puede resultar impresionante, pero cuando se estén mirando esas coronas, se debe pensar
que debía haber 23 coronas, deberíamos tener esas 23 coronas a la vista, y yo creo que sería algo, vamos, sería un referente en el mundo y tal, para ver un tesoro como ese, si las viéramos todas juntas, esas 23 coronas, con esa cruz, con el lignum crucis, impresionante. Lo tenemos totalmente, casi, bueno, no totalmente, se ha olvidado muchísimo, se tiene ligeramente marginado, y lo que decía antes Daniel sobre el mundo visigodo, de cómo desde Asturias otra vez se va recuperando esos terrenos, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, por una cuestión de sacralidad, es decir, es restituir el reino, que el reino no es solamente poder terrenal, es poder espiritual, poder celestial. Bueno, pues esa importancia, todo esto que tiene para lo que ha sido, comprender cuáles son los orígenes de España con esas provincias, que muchas veces se nos olvida también, y yo recalco muchísimo a la gente que va a Guarrazar, y les digo, oye, que era toda la península, y estamos aquí en la capital del Reino Visigodo, toda la península y una provincia del sur de Francia, la provincia narbonense, capital Narbona, suena también Carcasona, con los cátaros famosos, Nimes, tal, esas ciudades eran de esa provincia narbonense, y eso también dependía de Toledo. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Hemos traído a este señor aquí porque cuando tuvimos la oportunidad de visitar Guarrazar, estás excavando o están excavando allí. Tú eres un poco, has dedicado tu vida. Hace poco me acordaba de ti porque estaba, perdonadme que cuente esta historia, ¿no?, en Cochasquí, en unas pirámides que se han encontrado en Ecuador, y me decía Fritz Reintal, que era un poco como tú, el que allí cuida aquello y el encargado, me va a faltar vida para descubrir todo lo que hay aquí. ¿A ti te va a pasar igual? Porque ¿qué hay allí? Son 4 piedras, parece que no hay nada. ¿Qué hay ahí en ese yacimiento? Vamos a ver, lo que estamos descubriendo... Atentos, porque esto debería de ser algo importante para todos. Tenemos que tener en cuenta que hemos pasado de una situación de que en 1858 se descubriera el mayor tesoro de Europa de manera casual, y se descubriera en un sitio con un escondrijo que había en una huerta, que eso pasara luego desapercibido ya, el lugar durante el siglo XX se dijera, además por un especialista como era Emilio Camps Cazorla, que para mí es un especialista, es una persona reverenciada en unos aspectos, pero aquí no se estudia bien el lugar, y él habla de que las coronas, tan importante tesoro, no podía proceder de un sitio tan insignificante, así dice, con esas palabras, un sitio tan insignificante como era Guarrazar, y sin lugar a dudas deberían proceder de las basílicas de las iglesias de Toledo. Lo que estamos descubriendo allí, y Miguel, tú has visto parte de ello, de lo que estamos empezando a descubrir, llevamos solo 6 años trabajando allí, con muy pocos medios, hay que decirlo, ya apunta muy alto, apunta a que hay una basílica con basas de mármol, como me dicen muchos compañeros, dice, bueno, es que yo no he visto basas como esta, de estas dimensiones, no las he visto en ningún otro lugar. Sillares de 1,10 metros, que era la anchura que tenían los muros, es decir, los cimientos arrancaban ya con sillares, es decir, un edificio riquísimo, de grandes dimensiones, etcétera, un hospital de peregrinos, eso es lo que estamos interpretando, que es lo que se ve al final, posiblemente un palacio real, y en la parte de abajo un manantial inagotable, que es el origen de ese santuario, un manantial inagotable que está saliendo de entre los cimientos de un gran edificio también. Está más destruido, pero sale de entre medias un edificio que es donde se producían, donde se hacían las abluciones, las purificaciones, todos los peregrinos, y entre ellos los propios reyes, iban a ese lugar. Su intila o recesvinto como mínimo, que son las coronas que nos han quedado, que sabemos de su existencia, ellos tuvieron que purificarse allí para luego subir a ofrecer esas coronas en esa gran basílica. Vamos a ver, has dicho curativas, milagrosas, es decir, no son medicinales, pero las de Lourdes tampoco lo son. Y curan, o bueno, tienen milagro. Vale, déjame casi terminando porque llegan otros, ahora vamos a hablar de más misterios con otros invitados que nos llegan al programa.
Me hablaste de una tumba, que tú estás convencido que vas a descubrir una tumba, o no lo podemos contar eso. Vamos a ver. Yo creo que en el estudio de georradar que hizo Christopher, un arqueólogo alemán que hizo entre 2002 y 2005, ahora se ha incorporado a nuestro equipo, él trabaja en Alemania en un parque arqueológico, se ven dos manchas, digamos, rectangulares que yo interpreto que pueden ser unas tumbas. Estoy impaciente algún día por llegar a ese punto tal. Pero lo que te comentaba es que hay unos textos, yo estoy hablando de unos textos en los que se menciona de los reyes, de cuando fulanito reinó de tal año, de tal barba, no sé cuánto. Bueno, pues Égica, y dice que Égica manda a los Hervigio, en su lecho de muerte, manda al grupo de ancianos, dice ancianos del séquito, digamos, de los nobles que estaban allí, les manda hacia Toledo para la coronación de Égica. Es decir, los manda a Toledo. La coronación son 8 días después. Es decir, que estaban muy cerca de Toledo y no estaban en Toledo. ¿Dónde se puede quedar un rey moribundo en un momento determinado? Está en manos de Dios, donde en un santuario muy importante, y yo quiero pensar que es Guarrazar. Y cuando lo visitéis, tú ya lo conoces, el sitio está apuntando muy alto. ¿Podemos ir mañana otra vez? Por supuesto. En el Ayuntamiento de Guadamur se aprobaron los estatutos para hacer una fundación que yo le veo, es decir, ahora está un poco con ese pequeño ayuntamiento que me apoya, defendiéndolo. Y mi aportación, que yo no dejo de ser un arqueólogo con mucho interés, que he puesto mi dinero para adecuar el yacimiento. No vas a escuchar, es una mosca cojonera que estás ahí dando como sí, pero soy una persona y tal, y eso tiene que tener unas garantías mucho mayores, porque salvar el patrimonio. Es un patrimonio de todos que debemos conservar. Enhorabuena por tu trabajo. Mañana, si nos permites, iremos a verlo. Os invito a hacerlo. Forma de contacto, si hay gente que quiera verlo. ¿Tienes página web o algo? Sí, claro. www.guarrazar.com y contacto info@guarrazar.com. Es decir, ahí en la página web veréis que hay información, etcétera. Echarle un vistacito. Si alguien es profesor, que sepáis que hacemos unas actividades interesantísimas para los niños de los coles, porque al final tenemos un taller, además de la visita adecuada a la edad. Tenemos talleres de arqueología donde pueden excavar allí, pero a escala 1:1, ¿eh? Juan Manuel, eres un terrible. Cuando vayas a excavar me dices, que yo voy a picar un poco si hace falta, ¿vale? Venga, pero no te ofrezcas de no es de boquilla, voy. Ponte el sombrero. Ahí vamos. Y te das crema. Pido un aplauso para él. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Radio Nacional de España se mueve contigo. Biología, genética, astronomía, óptica. Nos hacemos preguntas de todas las ramas de la ciencia y buscamos respuestas. 2 trillones de átomos. Con David Sierra. Ponemos un granito de arena a la divulgación científica. Los domingos a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. Radio Nacional de España. Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Saludar a nuevos invitados, quizá los últimos invitados que llegan en este programa especial que estamos haciendo para hablar un poquito de misterio. Lorenzo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Director de Año Cero, Enigmas ya, ¿no? Año Cero, Enigmas, todo Año junto. Cero, Enigmas, sí, todo juntito. Compañero, y os pido aplauso también para él. Gracias. Quiero que me presentes a este señor que está a nuestro lado. No había pensado que él estuviera con nosotros, pero se ha unido a nosotros. Es una pasada tener aquí a Carlos Bogdanich. Si alguien
si alguna vez se habla del misterio de Belchite, tiene una fecha y tiene un nombre, que es el suyo. A partir de un programa de radio que estaban grabando precisamente para Radio Heraldo de Aragón, si no recuerdo mal, sí. pues ahí empezaron a salir cosas que no debían, y Belchite, a partir de ese instante, se convierte en un auténtico templo del misterio. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa. Encantado y muy a gusto, además recordando el mundo de la radio, que para mí me ha fascinado durante muchísimos años, y estoy, en una nube en este momento. ¿Estás en tu casa? ¿Sigues yendo por Belchite? Sí, y además en algunas oportunidades obteniendo nuevas informaciones sobre todo eso. Sí, siguen saliendo psicofonías, como Pedro nos mostraba alguna. No se escuchaba muy bien, pero bueno, yo soy un poquito teniente esta noche. Pero siguen saliendo esas bombas que caen. Siguen saliendo. Yo soy un defensor después de muchos años de investigaciones en ese campo, de que se realizan las psicofonías, o mejor dicho, se obtienen mejores resultados de psicofonías cuando hay luna nueva. ¿Sí? Es decir, hay una... ¿Y eso? Quizá por la luna... los campos electromagnéticos están justamente en luna nueva mucho más tranquilos, y por lo tanto, pues la posibilidad de obtener ese tipo de psicofonías, bajo nuestro punto de vista, después de muchas realizadas, es más fácil conseguirlas, ¿no? Y cuando tú vas al campo en luna llena, está los animales, las personas, mucho más exaltados, ¿no? Mientras que cuando hay luna nueva, están los campos electromagnéticos y el ánimo de la gente también mucho más tranquilo, y ahí puedes coger ese sonido y esas necesidades. Que quiero aprovechar una cosa, aquí esta noche se ha hablado de muchos tesoros descubiertos, ¿no? De alguna manera lo de Belchite en el año 86 fue un tesoro también, pero un tesoro descubierto producto del sentimiento, la frustración y del deseo de que todas las víctimas de un bando y de otro pues reclamaban que nosotros recordásemos todo eso. Quizá por eso se alzan las voces y hay tanto movimiento en indudablemente. Las veces que yo he estado ahí y ha habido reunidos con mucha gente, yo siempre he comentado, este sitio tenemos que respetarlo. Nosotros cuando fuimos éramos muy jóvenes, pero nos sorprendió también lo que obtuvimos ahí. Era una cosa totalmente nueva para nosotros también. Y el hecho de que vayamos a Belchite o a cualquier sitio a hacer una psicofonía, sobre todo cuando hay un contenido histórico como pasa en Belchite, recordemos que lo que obtenemos ahí, lo que sentimos ahí, lo que experimentamos ahí, es ni más ni menos el sentimiento de muchas víctimas que ha habido ahí. Sufrimiento. Por lo tanto, somos nosotros canalizadores de este tipo de temas, ¿no? Laura, te vuelvo a saludar. Laura Falcó, buenas noches de nuevo. Con vosotros quiero que me contéis esos lugares donde habéis pasado miedo. Tú, sí. Lorenzo, que eres especialista en eso, y tú, Laura, esos lugares mágicos pero déjame que acabe con Carlos. ¿Has pasado miedo allí, en Belchite? Fíjate que yo no lo conozco, he pasado 3 veces alrededor y no he podido ir. Con Pedro y contigo me apunto a que me llevéis a enseñármelo. Miedo no, es situaciones extrañas, sí. De hecho, en el año 86, en octubre del 86, la luna nueva de octubre del 86, el equipo de Cuarta Dimensión vivió 2 fenómenos parapsicológicos muy fuertes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la persona que conducía el coche en el que íbamos, a medianoche, en plena grabación, pues estaba al volante del coche. Nosotros nos introducíamos en el coche para dejar los equipos lejos que estuviesen grabando. Pues esta persona, de repente yo estaba de copiloto y lo empiezo a ver. En octubre hacía un frío tremendo en Belchite, a esa hora de la madrugada. Además había niebla, no se veía absolutamente nada. Y esta persona dentro del coche lo empiezo a mirar yo y empieza a temblar y con la mirada fija hacia adelante y a sudar frío. Y empezaba a temblar y empezó a gritar. Me apuntan, me están apuntando, me quieren disparar. ¿Qué me dices? Sí, eso es lo que le pasó a Juan Carlos, uno de los miembros del equipo. Estaba viendo una imagen. Estaba viendo, cuando lo tratamos de calmar, y horas después nos contó que él lo que estaba viendo, que estaba rodeado de soldados que le apuntaban. Eso por un lado. Pero luego, durante esa noche también, Ricardo Martínez, Richie, mi querido amigo Richie, que era el que como estos compañeros en el mundo del sonido, él se dedicaba a la técnica de sonido de Radio Heraldo, estábamos también dentro del coche y de repente él y yo nos levantamos, salimos del coche con un frío tremendo y comenzamos a andar con noche totalmente cerrada, luna nueva, por lo tanto sin luz, como si fuésemos 2 soldados, sin hablarnos nosotros,
recorriendo el camino a total oscuridad dentro de Belchite hasta llegar a la Torre del Reloj. En esa Torre del Reloj, en aquel entonces, se podía acceder dentro. Lo que pasa que nosotros, ante la falta de luz, no sé por qué nos dio de subir hasta la parte alta de la Torre del Reloj. ¿Qué me dices? Cuando al día, mejor dicho, cuando por la mañana salía el sol y nosotros volvimos a ese sitio y vimos en la ruina que estaba todo eso, nos asombramos nosotros mismos de cómo se nos ocurrió meternos ahí, porque podía haberse caído la torre entera. ¿Por qué lo hiciste? Y no sabemos por qué el hecho de que salimos andando los dos como si estuviésemos en una formación militar hasta la Torre del Reloj, subir a la Torre del Reloj, bajar de la Torre del Reloj, ir hacia el coche y no decir absolutamente nada. Como si estuviésemos posesos de algo que nos volcaba, nos empujaba a hacer ese tipo de acción. ¿Me llevaréis algún día? ¿Quieres decir algo? Sí. Sí. A mí en Belchite hay una cosa que nos pasó estando con Josep Guijarre, con la gente de televisión también sorprendente, y es que estábamos grabando y de repente nos llegó un olor intensísimo a pólvora, imposible, en plena noche, que lo único que hay son vacas actualmente aquí al lado, pues una ráfaga, pero que además los propios cámaras de televisión nos lo decían, dice, pero ¿qué es este olor? ¿De dónde puede salir esto ahora? Y nos quedamos también patidifusos porque aparte de las psicofonías, o sea, era un fenómeno añadido a todo eso. Qué curioso. Carlos, te quedas con nosotros, no nos queda mucho tiempo, algún día seguiremos hablando del asunto, ¿te parece? Cuando quieras. Lorenzo, ¿dónde vamos a pasar miedo? Bueno, este verano has estado en el programa con algunos de los lugares esos que te gusta visitar, como me gustaba ese de la iglesia con esas... Lukova, San Jorge Lukova, es una pasada. Sitio que está en República Checa, al oeste de Praga, y es un sitio fantástico. Pero si quieres te voy a contar uno que no he contado nunca. Vale. Porque de hecho, además, sé breve, por favor, que tenemos muy pocos... Voy a ser breve, porque además lo conseguí visitar por fin después de leer muchísimo sobre este lugar. Este pasado verano, en agosto, estábamos recorriendo parte de Rumanía. Ya sabes que para mí es como una especie de segunda patria. Yo me siento muy vinculado a la historia rumana, a los paisajes, a los mitos, a las leyendas. No sé muy bien todavía por qué, pero lo cierto es que me siento como en casa. Hay orígenes vampíricos. Seguramente. Qué país tan desconocido y qué cantidad de cosas tiene por ofrecer, ¿verdad? Es una pasada. Mira, además, al sitio que vamos a ir, si te parece, lo vamos a hacer atravesando una carretera que está considerada la más vertical de Europa, que es la Transfagarasan, la que atraviesa los montes Fagarash. Para que te hagas una idea, esta carretera la construye en el año 69 un auténtico megalomaníaco llamado Nicolae Ceausescu, por aquel entonces dictador comunista de Rumanía. Vaya palacio que tiene en Bucarest, ¿eh? Bueno, es el edificio civil más grande del mundo. Es decir, porque el primero, que es militar, es el Pentágono. Es una auténtica... Es un canto a esa megalomanía de este personaje. Se decía que debajo de ese palacio tenía una cripta donde llevaba a cabo una serie de pactos de sangre, ritos muy vinculados a una figura que él admiraba, que era Vlad Tepes, Vlad el Empalador, el auténtico Drácula. Pero este hombre construye esa carretera en el año 69 cuando ve que la Unión Soviética aplasta literalmente la primavera de Praga. Y lo hace esta carretera buscando una vía de escape, porque a pesar de ser un Estado comunista, era un Estado que flirteaba con China, con Estados Unidos, con otros países que quizás no comulgaban tanto con lo que proponía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y decide construir esa vía de escape por un lugar por el que ni tan siquiera los burros subían. Allí murió mucha gente, pero lo que contaban las crónicas es que en este lugar moría gente porque de noche aparecían una serie de criaturas. ¿Vinculadas a qué? A los lugares donde los antiguos dacios, los habitantes de la Rumanía hace 2700 años, tenían sus templos. Sus templos eran las montañas, los bosques. Si tú profanabas ese templo, te arriesgabas precisamente a lo que ocurrió durante la construcción de esa carretera, que no era ni más ni menos que gente totalmente enloquecida arrojándose por los barrancos. ¿Y fuiste por allí? Fui por allí porque mi destino final se encontraba en lo que hoy en día es conocida como la capital de la Transilvania, Cluj-Napoca. Transilvania, quien no lo sepa, lo he dicho muchas veces ya pesado, pero Transilvania significa la tierra de más allá del bosque, Transalpinorum. ¿Por qué? Porque tú tienes que atravesar los Cárpatos, que son, bueno, pues unas montañas absolutamente brutales, y llegas ya a los valles cuando has atravesado esas montañas con más de 8.000 parejas de osos, lobos ni te cuento, y llegas a Cluj-Napoca, la segunda ciudad en importancia de Rumanía después de Bucarest. Bueno, pues en el corazón de Cluj-Napoca hay un lugar extrañísimo. ¿Qué es? El bosque de Hoia Baciu. Es un sitio que desde los años 50 se produce, es famoso a raíz de un avistamiento ovni que deja
un círculo gigantesco de aproximadamente 200 metros de diámetro en el corazón del bosque, donde no ha vuelto a crecer la vegetación. Ese lugar es conocido como la zona muerta, y ahora te explicaré por qué. Se hace famoso a partir del año 1954, cuando un pastor que pastoreaba por este sitio extraño, de repente desaparece. No se vuelve a saber nada de él y de sus 200 ovejas tampoco. La cuestión es que a partir de ese instante, quienes acceden al bosque de Oiabakiu empiezan a notar si estás más del tiempo aconsejable. Se dice siempre que más de 40-50 minutos no conviene estar, porque empiezas a notar molestias, mareos, ganas de vomitar. Empiezas a notar, sobre todo al día siguiente, es muy parecido a lo que ocurre en el cementerio escocés de Greyfriars. La gente al día siguiente se descubre de repente rasguños donde no debería de haber. Se han producido incluso hasta muertes. La cuestión es que cuando nosotros fui acompañado de 3 buenos amigos, uno de ellos además es un actor muy muy conocido, pues claro, si no puedes estar más de 1 hora, nosotros decidimos que nos queríamos quedar toda la noche. ¿Dónde? En la zona muerta, porque con nosotros venía un gigantón transilvano. Marius nos decía que no debíamos de salir de ese perímetro de la zona muerta, porque a partir de ahí podían pasar muchas cosas. Ahí estábamos protegidos con ese muro verde que se nos echaba encima conforme caía la noche, prácticamente no había luna. Y claro, yo le pregunté, ¿pero por qué no puedo salir? Porque claro, yo iba ya disparado a meterme en el bosque. ¿Por qué no puedo salir? ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué? Pentru camorchi calatures damiva, que significa ¿por qué los muertos caminan deprisa? No iremos. Bueno, sí. Es un sitio muy recomendable. Vale. Laura se anima. Laura, 3 minutitos y terminas todo el programa. Cuentas historias también extrañas en ese libro que has sacado. ¿Dónde nos llevas? Brevemente. Bueno, yo quizás os voy a llevar a un edificio famoso donde los hay, donde además he estado varias veces en sus puertas, lo que pasa es que no te dejan entrar, que es el edificio Dakota. Un edificio que se hizo súper famoso con La semilla del diablo y luego con la muerte de Lennon en sus puertas. Es un edificio donde además dicen, a raíz de evidentemente de la película, Mason luego asesinó a Sharon Tate, la mujer del productor de Roman Polanski, precisamente como venganza por haberse acercado demasiado a los temas satánicos sin respeto, según él. Pero un edificio donde además han vivido, Loren es una apasionada, por ejemplo, de Boris Karloff, personajes donde los haya como Aleister Crowley, el mago negro, y un edificio donde además dicen que hay más de 10 fantasmas, algunos muy peculiares. Por ejemplo, hay uno que me hace mucha gracia, que es la mujer aulladora. Dicen que es una mujer que sale por los pasillos gritándole, sobre todo a los niños, y dicen que probablemente es el espíritu de una señora que vivió en ese edificio, cuyo hijo murió atropellado en las puertas del edificio, y grita a los niños precisamente para que no salgan corriendo ni corran por los pasillos. Pero luego hay uno que es genial, que es un señor que está sobre todo en los sótanos. Este señor, por lo visto, lo descubrió un electricista que en el siglo pasado, a finales del 19, se dedicaba a arreglar sistemáticamente todos los circuitos del edificio, que eran muy antiguos. Y comenta que en varias ocasiones se le apareció este señor, un señor bajito, con muy mala leche, con peluquín, y además vestido pues como de otra época, con unos zapatones, una levita. Dice que el señor se acercaba, siempre que lo veía, se acercaba a él furioso, se sacaba el peluquín y lo bofeteaba con el peluquín. Dice, y nunca conseguí descubrir por qué, ni quién era, ni qué le pasaba. El caso, y así hay hasta 10 fantasmas. Otro que se dedica, por ejemplo, a rajar el ascensor de forma sistemática, le llaman el loco. Y este hombre, por lo visto, dicen que no ha llegado a agredir físicamente a ningún vecino, pero que le temen porque siempre se encuentran, y además es como por oleadas, de repente deja de hacerlo, de repente vuelve a hacerlo, se encuentran lugares, sobre todo el ascensor, totalmente, como si lo hubieran cogido un cuchillo y lo hubieran reventado absolutamente. Qué cantidad de misterios nos quedan por un descubrir. edificio curioso. Vamos, divertido. Lo que pasa es que no te dejan ir a vivir tan fácilmente, ¿eh? Sí, creo aún que con dinero creo que tienes que pasar un examen de los vecinos, o sea que aunque quieras no puedes. Y Miguel puede, son 8 millones de dólares el apartamento más barato. Bueno, echaremos a ver qué pasa. Nos tenemos que marchar. Forma de contacto contigo, Laura, ha sido un placer estar aquí en este lugar. Gracias por la invitación. Forma de contacto. Pues mira, en principio empezamos en espaciomisterio.com, nuestra web de la revista, pero luego, en Facebook estoy como Laura Falcó, en Twitter como Laura Falcó, en Instagram como Laura Falcó, o sea que cualquiera que quiera puede agregarme. Un placer. Gracias por estar con nosotros. A ti, gracias. Carlos, forma de contacto contigo. Pues el nombre del programa que tenía yo antes en Radio Heraldo, Cuarta Dimensión en Facebook, Cuarta Dimensión, y ahí me encontráis. Me debes una visita a Belchite, ¿vale?
Cuando quieras. Lorenzo, ¿seguimos viaje, forma de contacto? Seguimos viaje, pues muy repetitivo, porque, bueno, ya lo ha comentado Laura, ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestro espacio digital donde volcamos todos los viajes, reportajes, novedades, vídeos, lo que vamos haciendo, ¿no? Por este mundo del misterio, también por este mundo físico, que es www.espaciomisterio.com. Y como si tan simple, en cualquier red social como Lorenzo Fernández. Bueno, ya está, o sea, es así de fácil. Podría ponerme con Cavenator Corcovatus, pero... ¿Para qué más? Gracias, Lorenzo. Os pido un aplauso para ellos. Muchas gracias. Y terminamos por hoy. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Se nos ha pasado a mí por lo menos las 2 horas volando. Ha sido un placer compartir con todos los que estáis aquí y toda esa inmensa cantidad de gente, legión de gente que sigue el Espacio en Blanco este tiempo. En 7 días volvemos. Hay muchos más misterios que queremos compartir. Espacio en Blanco abierto para todos, y ahora hasta las 4 con los saludos para todos los compañeros, la gratitud. Os dejamos con un poquito de música, podemos bailar mientras tanto, ¿vale? Mientras recogemos todo eso. Un aplauso por otros, gracias por haber estado aquí, nos vemos prontito en el Espacio en Blanco. Gracias.